Bien, vamos a continuar entonces con el avance de la materia. Y lo que nos toca ver hoy día es eh, cómo diseñar un proceso recursivo haciendo uso de este principio matemático que es la inducción. Recordemos que en la inducción se parte de una premisa verdadera que me permite contar con la solución al problema que estamos queriendo resolver para un caso, para un caso cualquiera, y sobre la base de esa solución nosotros vamos a intentar resolver un caso más complejo, ¿ya? Bien, vamos a hacer, a ver, una serie de ejercicios hoy día y empezaremos con este, que es sencillo. O sea, vamos a ver que los problemas que se resuelven y se tratan de diseñar recursivamente, usualmente la especificación es bastante concreta, ¿de acuerdo? Por lo menos vamos a tratar de aplicar este concepto a problemas bien definidos. A ver, se quiere, dice, encontrar la cantidad de cifras que tiene un número entero. Ya, por ejemplo, si el número fuera 121, el resultado tendría que ser 3. Si el número fuera 34, el resultado que debemos entregar es 2. ¿Ya? Ok, vamos a analizar entonces cómo resolver este problema y cómo caracterizar, digamos, o cómo darnos cuenta de cuál es la operación que debemos hacer que va a determinar cuán complicado es resolver este problema. Lo primero entonces que vamos a hacer es ponerle nombre a nuestro problema y se va a llamar Kant cifras, o le vamos a poner nombre a nuestra solución en realidad, ¿no? Le vamos a llamar Kant cifras para un dato de entrada n. Entonces, el problema que a mí me da es, dado este n, que tiene probablemente una estructura de formación de este modo, es decir, n es una secuencia de dígitos, lo que se trata de saber es cuántos de estos dígitos tiene este número n. Sí, ese es el problema, ¿ya? Y a la solución la vamos a denominar, o al problema también le podemos denominar como Kant cifras, dado que me da un número n, ¿ya? Bueno, cuando nosotros pensamos un poco en cómo resolver este problema, evidentemente, ¿qué me están pidiendo hacer? Contar cifra por cifra, ¿de acuerdo? Entonces, la operación que nosotros debemos hacer para poder obtener el resultado es prácticamente contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántas veces yo vaya a contar? Va a depender de cuál es el valor del número que me están dando como dato de entrada. Por lo tanto, podemos decir, ¿no?, que el problema de encontrar la cantidad de cifras que tiene un número va a depender mucho de cómo es este número, ¿de acuerdo? A más cifras tenga este número, más conteos tengo que hacer. Por lo tanto, más complicado de resolver es este problema, cantidad de cifras. ¿Ya? Eso hay que pensar. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá, cranearemos una manera de plantear la solución de este problema, considerando que ya podemos resolver el mismo problema, pero en otra instancia. En este caso, fíjense, vamos a asumir que n es el problema complicado, ¿ya? Y sobre esta suposición vamos a intentar aminorar la complejidad de este nuestro famoso número n, y vamos a indicar lo siguiente: quiero conseguir algún otro n' que le vamos a llamar, que sea un poquito menos difícil que nuestro caso n. Y como habíamos dicho, para resolver el problema, la operación que voy a hacer varias veces es contar, ¿cierto? Mientras más cifras tenga el número que quiero inspeccionar, más conteos va a haber. Por lo que, a ver, veamos. Yo le digo, vamos a conseguir este n', que es una instancia menos complicada de este n,
y le vamos a reducir una cifra, ¿ya? Una cifra menos. Por lo tanto, más o menos así quedaría la figura. Si n tiene esta cantidad de cifras, entonces n' va a tener esta cantidad de cifras. Fíjense, esta que tenemos acá, que es esta, la estoy apartando hacia un lado. ¿Ya? Entonces me voy a quedar con este. ¿Sé cuántas cifras tiene este número? No, de eso se trata el problema, ¿correcto? Tengo que tratar de decidir cuántas cifras tiene. Como no sé, entonces yo puedo asumir que este n' es un número que tiene la misma estructura menos este dígito que es el dígito de las unidades. Eso le voy a apartar. ¿De acuerdo? Lo único que me queda claro es que para encontrar la cantidad de cifras de este número, yo tengo que hacer menos conteos que acá. ¿Ya? Porque estoy agarrando una instancia menos complicada considerando el problema que yo quiero resolver. ¿Sí? ¿Cómo se consigue este n'? ¿Cómo se le quita o se le aparta este dígito que tenemos acá? Fíjense, lo vamos a apartar. Para que me quede los restantes dígitos, bueno, simplemente lo vamos a conseguir como la división de este valor n entre 10. ¿De acuerdo? El cociente entero de dividir n entre 10. Así podemos conseguir n'. Bueno, fíjense, n' sigue siendo una incógnita, ¿ya? O representa en realidad a un número del cual no sabemos su cantidad de cifras, ¿ya? Pero acá viene un poquito el principio de inducción y decimos, a ver, nosotros podemos asumir, fíjense, que este problema, que es un poco menos complejo, que es n', ya sabemos resolver, ¿de acuerdo? Ya sabemos calcular la cantidad de cifras que tiene este número reducido n'. Y si es que esa ya es una solución, por defecto, fíjense, esa solución tiene que ser correcta, porque si no, no sería solución, ¿ya? Entonces, estamos partiendo de ese hecho. Ya sabemos resolver de manera correcta el conteo de las cifras que tiene este número n' es un número reducido. Bajo la suposición de que el problema ya sabemos resolverlo, entonces encontrar la cantidad de cifras que tiene este número n es sumamente sencillo, ¿cierto? Sería equivalente a la cantidad de cifras que tiene el número reducido más 1. ¿Por qué más 1? Porque este n', fíjense, es una reducción de n, ¿cierto? Habíamos dicho, si n tiene no sé cuántas cifras, eso es lo que estamos queriendo calcular. Lo único que yo sé es que este n' tiene una cifra menos. Entonces, este n debería ser igual a la cantidad de cifras que tiene esta instancia reducida, más 1 que sería el dígito que hemos separado, ¿no es cierto?, de n para obtener n'. Bien, esa sería nuestra forma de resolver el caso complicado. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que aprender acá cuando utilizamos este principio? Tenemos que analizar bajo la determinación de la complejidad, digamos, de nuestra solución. Tendríamos que identificar cuál escenario, cuál caso o cuál versión de la entrada al problema es la más fácil. ¿De acuerdo? Y acá la vamos a establecer aquí. Cuando ese número famoso, el cual me van a enviar, consta de una sola cifra, entonces yo ya no tengo que reducir, ¿cierto? Si ya sabemos que consta de una cifra, entonces el resultado es directo. Le digo, la cantidad de cifras de este tal número que tiene solamente una cifra va a ser 1, ¿ya? Pero a medida que el número tenga esta forma, fíjense, sea una composición numeral, entonces ese número es complicado de resolver desde la perspectiva de la solución que estamos planteando, ¿ya? Entonces, desde ese sentido, cuando este n no es un número que utiliza la composición, eso quiere decir que es unidígito, la cantidad de cifras de ese número, por definición, ¿cuánto es? Es 1. Bien, ya estamos entonces en condiciones de decir las condiciones sobre las cuales esta solución está pensada.
¿no? Entonces, aquí tengo que explicitar. Los valores para los cuales está pensada esta solución es para valores n, que son enteros positivos. ¿De acuerdo? No es una solución que está planeada para números reales, sino más bien para enteros positivos. Tampoco para consigno. ¿Ya? Eso. Bien, una vez que hemos definido el contexto en el cual hemos planeado la solución, entonces ya estamos en condiciones de escribir la definición de nuestro proceso, ¿cierto? La parte recursiva de mi definición es esta. Yo voy a ir a calcular la cantidad de cifras de un número n y resulta que eso va a ser calcular la cantidad de cifras de ese n', que es una instancia reducida más 1. Cuando nosotros hacemos eso, cuando este famoso número es un polidígito, eso quiere decir que n sea mayor a 9, ¿cierto? Basta que tenga dos cifras. Para nosotros el problema ahí es complejo porque ya tiene que ir a contar. Por lo tanto, esta se constituiría, fíjense, en la parte recursiva de la definición. Por otro lado, hemos razonado la versión más sencilla del problema. Y la versión más sencilla del problema se da con esto, ¿cierto? Esta parte de la definición. Dice que la cantidad de cifras de un número es categóricamente 1 cuando este número es un unidígito, ya no es un número que requiere composición de cifras, ¿no? Entonces, en ese caso, el resultado de calcular es sencillo. Me dice eso, ¿no? ¿Qué tenemos que explicar biencito? ¿En qué contexto está planeada esta solución? ¿Para qué contexto es correcto? Para todos aquellos valores n que son enteros positivos, incluido el cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá le estoy diciendo que si mi n fuera real o fuera negativo, pues yo no me aseguro a que pueda resolver bien. Por otro lado, ¿qué tenemos que decir? De manera muy clara, ¿cómo es que nosotros a partir de este n, fíjense que es mi caso complicado, puedo obtener este caso un poco menos complicado? Y acá la forma sistemática de hacer es básicamente, ¿no? N' es la reducción de n, pero ¿cómo reducimos en una cifra? Y para poderle quitar una cifra a n, nosotros simplemente hacemos una operación de división, ¿cierto? Y vamos a tomar la división entera y básicamente el resultado, el cociente de esa división va a ser un número de una cifra menos. No nos interesa demasiado el valor, sino más bien la estructura de formación del número. ¿Listo? Acabamos de definir nuestro proceso recursivo. Parte recursiva de la definición, ¿ya? Está. Parte básica de la definición, condiciones de contexto de la definición. ¿Alguna pregunta? Y dije, ¿por qué se le suma a la recursividad más uno? Eso no entiendo. Porque n', fíjate, n' es una instancia más reducida de n. N me dan como dato y yo sobre ese dato estoy obteniendo este n'. Este n' es una reducción de n. ¿Por qué se dice una reducción? Porque este n' tiene una cifra menos que n. ¿De acuerdo? Entonces le hice más o menos n sobre 10 es para quitarle una cifra y saber de cuántas cifras está compuesta. Sí, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ya voy a mostrarles cómo funciona esto y cuál es el pensamiento. Ya, voy a habilitar el tablero. Vamos a abrir esto. Nos agarramos con donde estamos. Lo vamos a subir para poder hacer el resultado. Se los voy a poner con un ejemplo y ahí yo creo que ya van a entender mejor. El chiste es que nosotros hacemos siempre un razonamiento a nivel general, pero para poder planear ustedes pueden hacerse un ejemplo, ¿de acuerdo? Para entender. A ver, ¿qué pasaría si n, ya, n está en amarillo? Vamos a obtener un color más visible, ¿ya? ¿Qué pasa si n, fíjense, es, qué sé yo, 35
8, 4, 32. ¿Ya? Y queremos saber la cantidad de cifras que tiene este número. Nosotros ya sabemos por qué obtenemos, ¿correcto? Entonces yo voy a asumir que este problema es difícil, es complicado, ¿ya? Y no lo sé resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear o vamos a encontrar una instancia menor de esta situación en el cual nosotros podamos aplicar el mismo problema. Entonces, una instancia menor sería un número que tenga una cifra menos. Fíjense, este número, tanto en valor como en estructura, es un poquito menos difícil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, dice. Sí. Ahora yo voy a suponer, fíjense, aquí viene la magia de la inducción. ¿Ya? Yo le digo, yo voy a suponer que la cantidad de cifras que tiene este número, ¿ya? N', ya está correctamente resuelto. ¿Cómo lo hace? ¿Qué me importa? ¿De acuerdo? No es tan importante, lo único que yo sé es que ya está correctamente resuelto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Ya podemos dar por hecho que la cantidad de cifras en el ejemplo, ¿no ve? Para este número reducido 3584.3 ya está resuelto de manera correcta. ¿Y qué me va a devolver esto si está resuelto de manera correcta? 5. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿a qué será la cantidad de cifras del número 358432? ¿Cuánto será? Va a ser Más uno. a calcular este, que es 5, más cuánto, más 1, que es esta cifra. ¿Correcto? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque fíjense, este n' lo he conseguido de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo he conseguido este n'? A partir de n. Entonces, mi n' es, dice, n dividido entre 10. A eso es. Por lo tanto, fíjense, si yo agarro 35, 84, 32 y le divido entre 10, el cociente que me va a dar, el cociente me va a dar 35, 84, 3. Y el residuo que me da, 2. ¿Con qué me quedo? Con esto. Esto para mí es n'. ¿Ya? Entonces, por la forma en que yo he reducido el problema, fíjense, a partir de n yo he conseguido este n'. Si yo pudiera resolver para n', yo ya sé resolver para n, ¿correcto? Porque este n' no me he inventado, ¿no ve? Este n' ¿de dónde sale? De n sale. N difícil. N' un poquito menos difícil. Asumo que sé resolver este n', entonces bajo la suposición de que yo sé resolver esto de manera correcta. Entonces la cantidad de cifras de este número va a ser 5 más 1, ¿cierto? Porque lo único que he hecho para encontrar este n' es quitarle una cifra a n. Este es n, sobre la base de n he encontrado n'. ¿Y cómo he encontrado este n'? Quitándole una cifra a n. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí. ¿Está bien? Una preguntita, Lisa. Entonces, ¿se refiere usted a que va a haber otro proceso aparte, el cual va a contar el número de cifras de n', ¿verdad? Sí, estamos haciendo, no es aparte, es el mismo problema, solamente que para otro caso. Dice, disculpe, vamos a programar este ejercicio en Java. Sí, ahorita lo vamos a hacer.
Pero la programación, les cuento, no es tan terrible. ¿Qué es lo más complicado? El diseño. Acabamos de diseñar una solución recursiva haciendo uso de inducción. ¿Entienden? Dice, disculpe, y si vemos el debugger, vamos a entender un poco más el proceso y supongo que con eso entenderíamos más cómo funciona el diseño. Supongo. No, primero tienes que aprender a diseñar. ¿De acuerdo? Aunque no me creas. No es difícil. Fíjense, acabo de darles, a ver, ¿a qué sería equivalente? Es re facilito. Les digo, a ver, 35, 35, 35. ¿Ya? Este es difícil. La cantidad de cifras que tiene este número es igual, fíjense, a la cantidad de cifras que tiene el número 35, 35, 3 más 1, ¿o no? O sea, ¿en qué afecta el más uno? Eso no entiendo. A ver, ¿cómo que en qué afecta? En todo. La cantidad de cifras que tiene 35, 35, 35, ¿cuántas son? ¿Cuántas cifras tiene este? 6. 6. ¿Cuántas cifras tiene este? 5. 5. 5. Más 1, que es 6. ¿Cómo no va a afectar? Pero directamente ese no se podría sumar al dato que se inicializa para votar al final como Es que tú respuesta. no sabes esto, cuántas tiene, no sabes cuántas tiene, estás queriendo calcular. Entonces, como yo no sé cuántas cifras tiene, yo voy a reducir mi problema y voy a suponer que este caso sí sé resolver. No sé resolver este. Yo sé resolver este caso. Si yo pudiera resolver cuántas cifras tiene este dato, entonces, y este dato yo lo he obtenido a partir de aquí, entonces basta que yo sepa cuántas cifras tiene este número. Yo ya sé cuántas cifras tiene este, ¿o no? Se confunden por el más uno es que dicen de dónde va a sacar los números de n', pero la cuestión es que sería que tendría que reducir hasta que el valor de n' sea menor que 9, por decir así, que solo sea una cifra, y la repetición sería la cantidad de números, ¿no? El número de cifras. No sé cómo explicarme, Elise, pero esa es su duda, o sea, yo les estoy entendiendo eso, que no saben de dónde, cómo cuenta n', o sea, cómo sabe el número de cifras de n'. Pero no importa, o sí importa. No importa realmente porque el proceso se repite hasta que sea una cifra y luego ¿Por ya qué no de ahí. importa? A ver, tienen que escucharme lo que digo. A ver, para calcular la cantidad de cifras de un número, ¿ya? Que tiene esta forma, fíjate, este número tiene esta forma, tiene hartos dígitos, ¿cierto? Tiene hartos dígitos. ¿Cuántos? No sé, ¿ya? Esto me piden calcular, me piden contar la cantidad de cifras que tiene este número. Para eso yo voy a encontrar una instancia diferente, menos complicada de este problema, para resolver el problema en esta instancia menor. Entonces yo le digo, me voy a encontrar una instancia menor que tenga similar estructura a esta, sin este dato. Fíjate, este dígito lo estoy apartando. ¿De acuerdo? Entonces, no sé cuántos hay aquí. Pero si yo pudiera conseguir este n', como que es similar a este número, pero sin un dígito menos, este es un problema más sencillo, ¿cierto? Este es menos complicado. ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Y por qué es menos complicado? Porque este problema se basa en contar las cifras. Entonces, aquí tengo que contar más cifras, aquí cuento un poquito menos. Entonces, es una natita menos complicada. La idea acá es lanzar la premisa. ¿Ya? Yo voy a lanzar esta premisa, fíjense, le voy a decir que calcular la cantidad de cifras de este n', para mí ya es un problema resuelto de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé contar esta cantidad de cifras de este número n. ¿Cómo? Me preguntas, no importa, es correcto. Es como si yo te estuviera cuestionando esto cuando hemos hecho ayer, ¿no ve? Esto a n. Y te he dicho que esto es igual a n más 1 medios. Y nunca me has cuestionado por qué es esto.
No, yo te digo, esta es la definición y es correcta. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿qué te estoy diciendo? Fíjense, estoy diciendo que resolver la cantidad de cifras para este dato particular que es n', está correctamente resuelto. ¿Cómo lo hace? No importa. Bajo la suposición de que esto es correcto. Entonces, la cantidad de cifras de este número, fíjense, n, que tenía estas cifras, va a ser igual a la cantidad de cifras de n' que ya está resuelto. Este problema ya está resuelto. Más 1. ¿Por qué más 1? Porque la forma de conseguir n' depende de n. Hemos quitado una cifra n. Ahora, ¿cómo resuelve este? No importa, es correcto, porque si te vas a poner a pensar cómo resuelve, a nivel de detalle, no vas a aplicar este principio de la inducción. Yo estoy asumiendo que este problema lo sé resolver. Si puedo resolver el conteo de un número n' que tiene esta cantidad de cifras, entonces yo ya puedo resolver el conteo de cifras de un número que es un poquito más complicado que este. ¿Y por qué es un poquito más complicado? Porque tiene una cifra más. Y ese uno que hace me cuenta esa cifra más. ¿Entendido? Porque si van a empezar a mirar al detalle, no van a poder encontrar diseño recursivo. Ya que estamos aplicando aquí el principio de inducción. Bajo la suposición de que esto es correcto, fíjense, esta es la clave, bajo la suposición de que esto es correcto, entonces, y yo tengo este formato, ¿no ve? N' es así y N es así, estructuralmente hablando, entonces la cantidad de cifras de N es igual a esto. ¿Dónde está? ¿Cuál es dónde está lo que no entienden esta partecita? Aquí yo no me estoy fijando en números, fíjense, me estoy fijando en estructura. Lo único que yo sé es que n', fíjense, tiene tantas cifras menos 1 como tiene n. Si es que esto yo sé contar, entonces esto ya sé contar, porque esto sería equivalente al conteo de aquí, más 1 es esta cifra, ¿o no? Dice entonces, la idea principal es simplemente agarrar el problema y hacerlo un problema más pequeñito, nada más, ¿no? Exacto, encontrar una instancia menos complicada, suponer que esta instancia menos complicada la sabemos resolver de manera correcta. Por el momento, como no me interesa, la sabemos resolver de manera correcta. Fíjense, yo ya sé resolver este problema. Si es que este me dice que tiene m cifras, digamos, este me responde m, entonces este número, ¿cuántas cifras tiene? M más 1, ¿no dice? M más 1, ¿correcto? ¿Cierto? Sí, dice. Eso es. Pero no, esto va a servir solamente para aquellos números que tienen esta estructura. Fíjense, basta que tenga 2 dígitos, entonces para mí es complicado. Para aquellos números que tienen esta estructura, esta definición ya no me sirve. Para números que tienen esta estructura, entonces la cantidad de cifras directamente son. ¿Entendido? Ok. Yo tengo otra pregunta, Dime. por favor. ¿Por qué pone como condición n mayor a 9 y n menor a 10? A ver. Estas condiciones que ponemos a n me permiten definir cuándo n se considera un caso difícil y cuándo n se considera un caso simple, ¿ya? Todo tiene que ver con todo. Fíjense, lo que se escribe aquí no es accidental. Aquí hemos venido y hemos dicho, fíjense, el problema de encontrar las cifras de un número se basa en el proceso de contar. ¿De acuerdo? Este me determina la complejidad de mi solución o de mi problema, como quieran ver. Entonces, mientras más cuento, o sea, cuando hago más conteos, más complicado es mi problema, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí. ¿Y cuándo voy a hacer más conteos? Cuando este n tenga más cifras, ¿cierto? Sí.
Ok, entonces, el complicado del problema lo estamos determinando sobre la apariencia de n. Entonces, nosotros decimos que cuando n tiene esta apariencia, fíjense, cuando n es un número que es una composición de dígitos, para nosotros eso es difícil, ¿o no? Porque tengo que contar, ¿cierto? Sí, Ya, este es difícil. ¿Cuál sería el caso más facilito? cuando solo tengo una cifra. Ya, cuando es este. Entonces le digo, polidígito, así le pondremos, ¿ya? Cuando es polidígito, el número es difícil porque yo tengo que contar, buscar, destrozar, descuartizar mi número, qué sé yo, para ir contando las cifras. Pero cuando es unidígito, si le digo unidígito, yo ya sé cuántas cifras tiene. ¿Cuántas cifras tiene? 1. Ok. Si estamos hablando de números enteros positivos, ¿a partir de qué número se considera un polidígito? Del 10 para arriba. Exacto, 10, 11, 12, ya son polidígitos porque esto ya es composición. ¿Y cuáles se consideran unidígitos? Del Los 0 al números del 9. 0 al 9. Del 0 al 9. Entonces, fíjense, esta condición de ser unidígito es la versión fácil del problema. Y esta condición de ser polidígito es la condición complicada, difícil del problema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando n, fíjense, es menor que 10, sabiendo que n es entero positivo incluido el 0, n se considera unidígito, ¿o no? Sí, Ok. Y cuando n es mayor que 9, considerando que n es un número entero positivo, n se considera polidígito, ¿o no? sí. Muy bien, listo. Esas son las condiciones. ¿Ya? Eso es lo único que he puesto ahí en las condiciones. Estoy utilizando mi conocimiento en las matemáticas y le estoy diciendo que cuando mi problema es difícil, cuando n es polidígito y cuando n es polidígito, cuando es mayor que 9. ¿Correcto? A partir del 10 para arriba se considera un número polidígito. ¿Y cuándo es fácil? Cuando el número es unidígito. ¿Y cuándo se dice que es unidígito? Cuando es menor que 10. ¿Correcto? Listo. Ok. A ver, pero algo que quiero que me entiendan, o sea, probablemente ustedes dicen, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No, la idea de la inducción es asumir que esto es verdadero y bajo esa suposición se construye esta solución. Porque si tú vas a ir a querer saber cómo se hace esto, pero ¿y cómo esto funciona? No, ahí estás mal. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos un serio problema de aplicación de la inducción y vas a tener graves problemas a la hora de siquiera diseñar un proceso. Ahora veremos cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Pero en mi diseño, yo doy por hecho que esto es correcto y es no negociable, no cuestionado. Esto es correcto. Y fíjense, ¿por qué yo puedo asumir que el calcular esta cantidad de cifras de n es igual a esto? Por la forma en cómo yo estoy reduciendo n'. ¿Ya? Porque si n' redujera de otro modo, probablemente esto no sería correcto. ¿Entendido? Ok, a ver, vamos a ver cómo funciona. Yo le digo, quiero saber la cantidad de cifras del número 123,540. ¿Ya? Por ejemplo, de esto. Me fijo, n es mayor que 9, sí. Entonces, ¿cuál definición voy a utilizar? Esta. Y me dice, resulta que esto se calcula como la cantidad de cifras, dice, de n'. Pero n', ¿cómo se consigue? 123,540 entre 10. Entonces, n', ¿qué va a ser? Esto, ¿cierto? 12,354. Más 1, dice. Eso va a ser.
Entonces, cuando nosotros ejecutemos esto, nuevamente me va a decir, ¿y esto a qué es equivalente? Me pregunto, ¿este es mayor que 9? Y me dice, entonces nuevamente utilizo esta definición. Resulta que esto va a ser equivalente a la cantidad de cifras que tiene este número menos un dígito. ¿Y qué dígito le vamos a sacar? Siempre el de las unidades, más 1, dice. ¿Correcto? Eso dice la definición. ¿Y qué sensor puede ser que conforme cuál es el que tiene una conjuntura también de la definición B? Apaga tu micrófono, por favor. Te estoy escuchando que $1000, no sé quién es. Por favor, chicos, lo ubican por mí. Gracias. Y este, a su vez, fíjense, es equivalente a la cantidad de cifras que tiene este número menos una cifra, que sería eso, más 1. ¿Correcto? Y este, a su vez, fíjense, va a ser igual a la cantidad de cifras que tiene el 12, más 1. Verificamos, 12 es mayor que 9, sí, dice. Entonces, este es equivalente a la cantidad de cifras que tiene 1 más 1, ¿correcto? Me fijo, este es mayor que 9, no me dice, es menor que 10. Entonces, este categóricamente, ¿qué me va a decir? 1. ¿Correcto? Ese ya me responde 1. Ese ya no necesita dividirse. ¿Sí? Eso. Entonces acá, ¿qué le decimos? Este es 1. Entonces este ya puedo calcular. 1 más 1, ¿cuánto había sido? 2. Por lo tanto, este resultado, fíjense, había sido la cantidad de cifras que tiene 2. 2. Más 1 dice que es 3. Resulta que este es el resultado de ir a calcular la cantidad de cifras de 123. 123 más 1 es 4. Y este 4 resulta que es la cantidad de cifras que tiene 1235. ¿Ya? Y esto resulta que es 5, ¿cierto? 5. Y este resultado resulta que es la cantidad de cifras que tiene este número 2354. Y esto más 1 dice que es 6. Por lo tanto, 6 dice que es la cantidad de cifras que tiene este número. ¿Correcto? Así funciona. ¿De acuerdo? José Quiroz, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias, Adrián. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, quedó bastante claro. Es que no Sí, tienes que ser así, porque si haces esto, nunca vas a encontrar tu proceso recursivo. El proceso recursivo te dice, así te dice el proceso recursivo. A ver, ¿cómo no se puede entender esto? Si yo quiero tener, ya, le digo 50. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser a la cantidad de cifras que tiene 1203,45 más 1, ¿o no? Simple. A ver, y si yo supongo que esto lo sabe calcular bien como una idea, pero esto me da 5, entonces eso es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Nos iremos a programar. Vamos a abrirnos un Blue Jay. Tenemos por acá. Lo cerramos esto. Y nos venimos a hacer este. Ya lo cerramos este close. Y vamos a pasarlo al programa este que tenemos acá, ¿no? Vamos a agarrar este un ratito. Y nos lo traemos por acá. Vamos a hacer un nuevecito proyecto. Acá. Le vamos a decir recursividad. ¿En qué estamos? Ustedes en el recursividad 4, ¿no? Del grupo G2. Y bueno, escribir. Por el momento no nos vamos a
poner muy exquisitos con el nombre del ejecutor, porque estamos tratando de organizar cerebro recursivo. ¿Ya? Entonces, este básicamente va a tener una prestación de servicios que me permita, ¿qué cosa? Calcular la cantidad de cifras, dice, la cantidad de cifras que tiene un número n, ¿correcto? Eso hacemos. Dice que la promesa de respuesta es la cantidad de cifras que tiene. Le decimos que eso es lo que yo voy a retornar. Eso es lo que quiero conseguir. Preguntamos, ¿será que n está en situación fácil? Le digo, ¿y cuándo se dice que es fácil? Cuando este n es menor a 10. ¿Ya? Si es que fuera así, yo le digo la cantidad de cifras que tiene este número de una sola cifra es 1. Pero si no fuera así, dice que la cantidad de números, cantidad de cifras que tiene este número va a ser igual a la cantidad de cifras que tiene mi número reducido. ¿Y cómo vamos a reducir mi número? N dividido entre 10 más 1. Listo, ya está. Hecho. ¿De acuerdo? Acabo de transformar. Fíjense, cantidad de cifras de n'. Pero ¿cómo consigo n'? N' la consigo así, n dividido entre 10. ¿Qué es más lo que tenemos que escribir aquí? Condiciones sobre mi parámetro, ¿cierto? Mi parámetro es n, que es un entero positivo, incluido el 0. ¿De acuerdo? Eso es. Compilamos. Vayamos a ver y ejecutamos, ¿no? Le decimos, queremos un robotcito y le preguntamos, por ejemplo, al 123, ¿cuántas cifras tiene? Me dice 3, completamente correcto. Si yo le pregunto de este número, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 3, 6, 8 debería decirme, ¿no es cierto? Tiene 8 cifras. Está funcionando. Si yo le digo incluso del 0, fíjense, 0. ¿Cuántas cifras tiene el 0? 1, correcto. ¿Ya? Listo. Así funciona. ¿Qué hemos aplicado para diseñar este proceso? Hemos aplicado ese principio de inducción. ¿Ya? Y ese va a ser la forma de planear soluciones recursivas en la generalidad. La deducción es bien particular porque depende mucho de cómo está descrito el problema. ¿Ya? Hace mucho la definición del problema. Aquí no hemos definido, ¿no es cierto? El problema solamente te han descrito qué es lo que quiero hacer y te han dado un ejemplo de entendimiento. Entonces, en este sentido, hemos utilizado ese principio de la inducción para intentar planear una alternativa de solución recursiva. Ahora sí, haremos ejercicios, ¿de acuerdo? A ver, dice, dado un número entero positivo, se pide encontrar el número resultante de invertir las cifras del número. Por ejemplo, si yo tengo el número 334.572, el resultado va a ser equivalente a 275.433. Ya quiero encontrar otro número que es el resultado de invertir este número. ¿Ya? Bueno, nos pondremos a pensar. Vamos a pensar en la solución. Y decimos, a ver, mi problema de invertir un número, ¿cuán complicado es? ¿Quién me dice cuán complicado es invertir el número? ¿De qué depende el invertir el número que sea complicado? Por ejemplo, ¿este es difícil invertir? No. No, ¿Por qué? porque solo es una cifra, no se puede Ya. invertir. Bueno, en realidad se puede invertir, pero es el mismo, ¿correcto? Pero si yo tengo este número, ese ya es un poco difícil, más difícil que este, invertir. Sí, Sí, Sí. ¿por qué? porque tiene una mayor cantidad de cifras. Tienes que cambiar. Y además tengo que reubicar, ¿se dan cuenta? Tengo que reubicar todos los números o todas las cifras del número. Ahorita, por ejemplo, si yo les digo n, ¿es fácil o es difícil? Es fácil, Es fácil. ¿Por qué? porque son el mismo tipo de números. No, para mí también es difícil. ¿De acuerdo? Porque a mí no me interesa su valor,
¿Se dan cuenta? A mí me interesa los dígitos, cuántos dígitos hay y que tengo que reubicarlos. ¿Ya? Porque si todavía tuviera que inspeccionar si son iguales, qué sé yo, no, se hace más complicado mi problema. ¿Entendido? Entonces, no valdría la pena decir que esto es más fácil que esto. Desde el punto de vista que yo estoy tratando de analizar el problema, este y este tienen igual complejidad, porque este tiene 3 cifras y este también tiene 3 cifras. Invertir un número de 3 cifras es equivalente en complejidad a invertir un número de 3 cifras. ¿De acuerdo? Porque yo no me quiero poner a mirar cuáles son sus valores. Entonces yo podría generalizar, fíjense. Invertir un número de 3 cifras sería equivalente a tener estructuralmente un número así. Y no importa qué son estos dígitos, la complejidad va a ser la misma cuando yo quiero invertir números de 3 cifras, ¿correcto? ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. A ver, vamos a partir por esto. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que nosotros ya sabemos resolver este problema de invertir. Fíjense, nosotros vamos a suponer que ya sabemos invertir un número n. Por ejemplo, a ver, les voy a indicar. Supongamos que mi n fuera de 3 cifras. ¿De acuerdo? Y esto yo ya sé resolver de manera correcta. Ya les voy a explicar cómo podemos partir. ¿Ya? Invertir. Si yo ya sé invertir un número de 3 cifras, a ver, ¿a qué complejidad de número podríamos escalar? ¿Qué versión un poquito más complicada de número podríamos ya invertir? Más 1. Pero si yo le digo d más 1, probablemente siga siendo un número de 3 cifras. Si lo multiplicamos por 10, Lisa. No. A ver, vamos a agarrar. Medio chakra son, ¿no? Entonces, sería. ¿perdón? No, tranquilidad. A ver, yo ya sé resolver este problema. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya. ¿Cómo lo hago? No importa. ¿Se dan cuenta? Pero yo ya sé resolver este problema. Yo ya sé resolver el invertir un número de 3 cifras. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí. Sí. Ahora, si me dieran la tarea de invertir un número de 4 cifras, este es más complicadito que este, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Entonces, este problema no sé resolver. Fíjense, este no sé resolver. Me están pidiendo resolver, invertir un número cuando me dan el número m, que tiene esta estructura. Fíjense, tiene 4 cifras. Pero yo ya sé resolver la inversión de un número de 3 cifras. Este yo ya sé. ¿Cómo lo hace? No importa. Es correcto ya saber. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me pidieran invertir un 4 cifras, dado que yo sé invertir un número de 3 cifras, ¿cómo podemos aprovechar el conocimiento de que ya sabemos invertir? Fíjense, este número que tiene esta apariencia de ser de 3 cifras. Bueno, yo puedo agarrar así. Voy a aprovechar el hecho de que sé resolver esto, ¿de acuerdo? Para intentar resolver este, ¿ya? Entonces, fíjense, yo puedo agarrar este m, que es más complicado que esto, y tratar de aminorar la complejidad. Entonces, yo puedo conseguir, fíjense, mejor me haré con otro color, que no se nota nada aquí el verde, ¿no? Me voy a hacer esto, fíjense. Una opción es agarrar esta reducción m', ¿ya? Y voy a agarrar estas 3 cifras, y yo voy a tener mi m', que son esas 3 cifras, ¿se entiende? Entonces yo puedo reducir y quitarle esta cifra a m. ¿Y con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con un lindo número que tiene 3 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una opción. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Esa es una opción. La otra opción, fíjense, es reducir así.
yo voy a quitar esta cifra, la de acá, ¿ya? Y me voy a quedar con esta de aquí. Y fíjense, esta también me permite reducir, pero yo aquí puedo encontrar otra reducción M', que lo lindo que tiene este también tiene 3 cifras. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué estoy queriendo reducirlo a 3 cifras? Porque este problema yo ya lo sé resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un número que tiene 4 cifras, yo lo puedo reducir de manera sistemática a un número que tiene 3 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya. ¿Y por qué quiero hacer esta reducción? Para usar este conocimiento. ¿Correcto? Ok. A ver. Agarraremos esta primera división, la roja. Ya nos vamos a ir con la versión roja. Si suponemos que este M, fíjense, me reduce M' y me quedo con esta parte. Ya, esta es mi reducción. Fíjense, esta parte. Ya, esta es mi reducción. ¿Cuántas cifras tiene este M'? Estas 3. Esta y esta, no esta. Ya, esta le estamos quitando. Entonces, el de la posición 0 le estamos quitando. ¿Y qué le estamos dejando en M'? Los dígitos más significativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Yo puedo utilizar este problema, fíjense, mi problema es equivalente a decir que yo ya sé invertir este número de 3 cifras M', porque mi problema M' es equivalente en complejidad a N, porque N estructuralmente tiene 3 cifras, M' estructuralmente, ¿cuántas cifras tiene? 3. Entonces, este problema y este problema son equivalentes, ¿correcto? Sí. Correcto, bien, SAS. Entonces yo asumo que esta porción de mi número ya se ha invertido, ¿ya? Entonces, fíjense, acá ¿qué estaríamos haciendo? Mi M, fíjense, tiene esta, si fuera de 4 cifras, ¿no ve? Esta es la posición 3, esta es la posición 2, esta es la posición 1 y esta es la posición 0. Mi M', fíjense, se ha quedado con estos dígitos y lo hemos quitado de mirar. ¿No ve? Entonces se ha quedado con este y con este, que en este número eran la exposición 3, pero ahora este es 2, 1, 0. Pero este era equivalente a este a este a este. ¿Correcto? Vamos a suponer que yo ya sé invertir. Fíjense, yo ya sé invertir este M'. ¿Correcto? Hasta aquí estamos. Mejor aquí lo vamos a poner con otro nombre, ¿ya? Para no manejar dígitos, pero supongamos, a ver, vamos a manejar así para que sea más clarito. Tengo dos maneras de hacer, ¿no ve? Yo le digo, por ejemplo, estos son dígitos A, B, C, D. ¿Cuántos dígitos tiene? 4. M', ¿qué va a ser? A, B, C. Yo le mando a invertir el número M'. Y el resultado, ¿qué debería ser? CBA, ¿cierto? Entra esto y sale esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, esto ya está invertido, ¿no ve? ¿Cómo lo hace que me importa? Esto sabe invertir bien bonito. Me ha devuelto CB. ¿Cómo puede invertir M? Yo he invertido estas 3 cifras. ¿Cómo invierto M? Falta ¿Qué la D, hacemos? Lisa. ¿Cómo obtenemos el invertido de M si es que esto yo ya sé invertir? El último dígito ponerlo adelante. Ya. Este último dígito tendría que ponerlo aquí, ¿no ve? Y listo. Si yo tengo esa capacidad de poner este dígito, fíjense, aquí, delante, entre comillas, de la inversión de mis 3 cifras, ¿ya? Entonces, yo he invertido M. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no ve? Listo, ya está. ¿Y cómo podemos poner este número delante de aquí? Nosotros sabemos que esto por matemáticas, esto sería, si es que tuviera 4 cifras, esto sería D por 1000 más, le digo, CBA. ¿Correcto? ¿Esto qué me va a dar? D
se vea. ¿Cierto o no cierto? Sí, Lice. Sí. Ahora, si me han entendido con 3 cifras y 4 cifras, yo puedo generalizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo vengo y digo, vamos a generalizar este razonamiento. ¿Han entendido esta parte? Y entonces estamos tomando esta parte. Es bien diferente si tomáramos esta parte. ¿Correcto? Sería diferente. Pero si agarramos esta parte, esa es la forma de resolver. A ver. Generalizaremos entonces la idea. Yo le digo, yo voy a tener un número, dice, un número n, que va a tener k cifras. Y entonces tiene así dk menos 2, así, d sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, este número para mí es complicado. ¿Correcto? Para mí es complicado. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a reducir. Eso hemos dicho. Vamos a agarrar una reducción de este n'. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con estas cifras, menos d sub 0. Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un número así. dk menos 2, dk menos 1, así, hasta su d sub 0 n'. Pero fíjense, el d sub 0 aquí corresponde al d sub 1 aquí. El d sub k menos 3 aquí corresponde al d sub k menos 2 aquí. El d sub k menos 2 aquí corresponde al d sub k menos 1. ¿Se entiende? ¿Cuántos dígitos tiene este problema? Este problema tiene k dígitos. Y este problema que tenemos aquí, esta mi reducción, ¿cuántos dígitos tiene? K menos 1, ¿cierto? Tiene un digitito menos. ¿Entendido? Entonces yo aquí asumo, fíjense, yo le voy a decir, el problema de invertir este número n', que es un poco más sencillo que n, yo ya lo sé resolver. ¿Cómo lo hace? Ni idea. ¿De acuerdo? Lo único que sé es que este me va a devolver así, fíjense, de 0, así, ¿no ve? Me va a devolver en esta posición más o menos, esta dk menos 3 aquí, y aquí el dk menos 2, ¿cierto? Eso va a ser mi resultado. ¿Cómo conseguimos esto? No sé, ni idea. Lo único que sé es que es correcto, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos resolver el problema, fíjense, de invertir este número, el que era el original, el grande, el complicado, que tiene una cifra más, esto sería equivalente a decir que va a ser al resultado de invertir este número n', ¿cierto? Esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Este dígito sub 0 lo tengo que poner aquí, fíjense, este dígito sub 0 tiene que venirse aquí. ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? Sí, Lice. Sí, ¿no ve? Entonces, ¿cómo le ponemos eso? Vamos a agarrar el dígito sub 0 rojo y le vamos a multiplicar por 10 elevado a la ¿qué? A la k. ¿A la k menos 1 o a la k? A la k menos 1. A la k. Si nosotros tenemos 4,35, 2, digamos. ¿K cuánto vale? 4. ¿Cierto? Yo voy a asumir que esto se sabe invertir, entonces esto que me va a dar es más, le digo, 2 multiplicado por 10 a la 4. ¿No ve? Es 10 a la 3. ¿Cierto? Sí, Lisa. Perdón. Ok, K menos 1. No te preocupes. ¿Ya? K menos 1. Listo. Ya está. Resuelto. Ah, dices, qué interesante, pero qué interesante el asunto. ¿Y qué es K? Es la pregunta. ¿Qué es K aquí? ¿Qué es K? K resulta ser el número de cifras que tiene, ¿quién? N. ¿Correcto? Eso es K. ¿Alguna pregunta? Ok, esto es cuando es difícil, ¿no ve? Difícil está. ¿Ya?
Y en todo caso, dije, eso sería para cualquier caso. O Para sea, cualquier 4 caso. dígitos. Sí. Ya no estoy con 3, 4, no sé cuántas cifras tendrá en él. Lo único que yo sé que invertir K cifras es equivalente a invertir K menos 1 cifras y acomodar el dígito sub 0 en su lugar. ¿Correcto? ¿Cuál sería la versión más sencilla del problema de invertir? Cuando solo tiene un número. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuándo es? Es cuando n es polidígito. Nuevamente, ¿sobre qué estamos basando mi criterio de cuándo es complicado? Sobre la estructura de composición de n. ¿Ya? Mientras más cifras tiene n, más complicado es invertir. ¿Ya? Entonces, basta que tenga 2 cifras, para mí ya está complicado. ¿Y cuándo está facilito? Cuando no tiene más de una cifra, ¿cierto? Si tiene exactamente una cifra, entonces su invertir es exactamente el mismo número. Si yo quiero invertir el 9, ese es igual al 9. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, Para n's que pertenecen al mundo de los enteros positivos, ¿incluido el 0? Sí, incluido el 0. ¿Correcto? Acabo de encontrar la parte recursiva de la definición, la parte básica de la definición y sus condiciones de contexto. ¿Está bien? Bajo la suposición que yo sé cuántas cifras tiene este número. ¿Ya? Ok, entonces nos iremos a programar. Vamos a programar así. Hay varias maneras de programar, pero a ver, vamos a introducirles un pequeña forma de hacer las cosas. Y le decimos, ¿no? A ver, acá por el momento no estamos tratando de ver qué ejecutor es. Por defecto, mi ejecutor es un robot que me va a modelar, ¿no? La funcionalidad, ¿ya? Mi promesa de respuesta, entonces, ¿qué cosa va a hacer? Dice, mi promesa de respuesta es un entero. Y la promesa es invertir. ¿Qué es lo único que me van a dar como dato de entrada? Dice n, ¿cierto? Ese es el número que quiero invertir. Para poder invertir este número, entonces yo necesito el invertido. ¿Correcto? Eso quiero conseguir. Y esto es mi promesa de respuesta. Pero para poder razonar en esto, yo necesito saber K. ¿Correcto? ¿Qué es K? Fíjense, K va a ser la cantidad de cifras que tiene este número. ¿De acuerdo? Y ese procedimiento para encontrar la cantidad de cifras de un número ya lo hemos hecho, lo podemos reusar. Y ya sabemos contar la cantidad de cifras de un número. Entonces, ¿qué sería aquí? K sería la cantidad de cifras de este número n. ¿Correcto? Eso tenemos. Listo. Ya hemos calculado este famoso K. Ya la cantidad de cifras de n, que encima es algo que acabamos de hacer hace unos 5 minutos. Y encima es recursivo. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos eso, yo tengo que ir a preguntarnos, ¿cierto? ¿Será que este número es menor que 10? Si me dice que sí, entonces el número invertido, fíjense, es exactamente el mismo número. No tengo que hacer más nada. ¿Correcto? Ese mismo número es el invertido. Estoy ejecutando esta parte o estoy definiendo esta parte básica cuando n es menor que 10. Pero ¿qué pasa si n no es menor que 10? No le queda otra que ser mayor o igual a 10. ¿Correcto? Si fuera así, entonces, ¿cómo se consigue el invertido? Esto lo vamos a botar acá para que podamos tener espacio. ¿Ya? El invertido, entonces, se consigue así. Dice que el invertido es el resultado de pedir invertir el número reducido.
Y este número reducido, ¿cómo se reduce? Quitándole esta cifra al número complicado. Entonces le voy a ir a decir, primero iremos a invertir ese número reducido con una cifra menos. ¿Ya? Y a ese número reducido, yo tengo que multiplicarle d sub 0. Tengo que sumarle d sub 0 multiplicado, dice, por el mat.pau de 10 a la k menos 1. ¿Correcto? Eso tengo que hacer. Entonces vamos a agarrar aquí la parte entera. Estamos haciendo la potencia, ¿de acuerdo? La potencia de 10 elevado a la k menos 1. ¿Qué es d sub 0? Acá nos agarramos y le digo allá, voy a necesitar esta variable local, que es d sub 0. Para todos los efectos, fíjense aquí, yo ya puedo calcularle, d sub 0 resulta ser el número módulo 10. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la unidad esa es la cifra de las unidades. ¿Correcto? Sí. Listo, ya está. Acabamos de hacer nuestro proceso que me permite invertir. ¿Qué es lo único que tenemos que copiarnos? Bueno, nos vamos a tener que copiar porque si no vamos a tenerlo que usar. Esto o ponerle en un paquete, no quiero hacer eso, entonces me voy a traer este otro proceso más aquí. ¿Ya? Que es el calcular las cifras de un número. ¿Correcto? Agarro esto. Los parámetros aquí cumplen las mismas condiciones que la cantidad de cifras. Compilo. Veamos qué me dice. Así, me falta un punto y coma acá. No he cerrado bien, ¿no? 10 punto y coma. ¿Ya? Vamos a borrar esta pizarra para que no me perjudique. Lo decimos así para que no tengamos suciedad por ahí. Ahora sí. Ya acabamos de escribir el proceso. Fíjense, lo he traducido a JDK. ¿Ya? Y este que hemos hecho recursivamente, este estoy utilizando para calcular este famoso K, que eran variables locales, ¿no? A ver qué me dice, cantidad de cifras, ¿de qué se está quejando? No se queja, ¿no? No se está quejando. Listo. Yo ya puedo trabajar con este. No es este, es este otro. Entonces nos construimos un robotcito y le pedimos que vaya a invertir, ¿cierto? Por ejemplo, quiero invertir el 123, ¿qué me da? 321, correcto, ¿no? Yo quiero invertir el 111, ¿ya? ¿Y qué me va a dar? El 111, completamente válido. Quiero ir a invertir el número 8 y ¿qué me da? 8. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Ok, este tipo de pensamiento y de solución tienen que ir a entrenar, ¿ya? En esta parte de la materia y en este primer parcial es prohibido utilizar for, while, do, while para sus soluciones. No pueden usar, ¿ya? Ok, ejercicio 2. A ver, dice, decidir si un número es capicúa. Se dice que es capicúa si el número se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha debería ser, ¿no? Está aquí repetido. Esto está al revés, ¿no? Eso hay que corregir. Le vamos a pintar acá. Vamos a anotar, hay que corregir la transparencia 14, ¿no? Ok. Ese es un capicúa. Por ejemplo, el 121 es capicúa, el 123 no es capicúa, ¿no? Te está dando un ejemplo. Entonces razonaremos. A ver, veamos. ¿Cómo se resuelve este problema? Nuevamente. Le digo, no, yo quiero ir a resolver el problema capicúa TN. Queremos saber si es que es capicúa o no es. Entonces, ¿qué me tiene que responder? Sí o no. ¿De acuerdo? Cuando se dice que es capicúa, dice cuando leído de izquierda a derecha o de derecha a izquierda son el mismo número. Entonces, analizaremos. A ver, para entender el capicúa, dice, nosotros tenemos que saber
que este número es complicado. El problema de demostrar que un número es capicúa se complica en la medida de que n es un valor más grande y tiene más dígitos. ¿Ya? Nuevamente, fíjense, estamos diciendo que si n tiene a mayor cantidad de cifras, entonces el problema se vuelve más complicado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a analizar de n? No su valor, sino su estructura. ¿Correcto? Más cifras, más complicado. Entonces, veamos. Vamos a suponer que nuestro numerito tiene k cifras. Entonces, si tiene k cifras, esta sería la posición k-1. Esto sería la k-2. Esto es por sistemas de numeración, ¿no es cierto? Y este sería el de sub 0. Este es difícil. Fíjense, difícil problema nos han dado. ¿Correcto? A ver, acá me voy a poner un hito más. Nosotros sabemos, dice, que un número es capicúa si es que son iguales estos dígitos. Fíjense, yo voy a empezar a razonar. Yo le digo, si este dígito y este dígito de aquí, fíjense, son iguales, hay una posibilidad de que el número sea capicúa. ¿Cierto? Me agarro mi ejemplo, 121. Fíjense, si estos son iguales, entonces hay una posibilidad de que el número sea capicúa. ¿De qué depende de que sea capicúa? De que sea leído, o sea, de izquierda o derecha, sea el mismo número. Bueno, a ver, les voy a plantear otra alternativa de solución. Fíjense, si nosotros tenemos esto, este es capicúa, ¿no ve? A ver, yo miro estos, fíjense, yo miro, ¿estos dos dígitos son iguales? Sí, me dice. Entonces, ¿de qué depende decidir que todo este número es capicúa? Va a depender de si este que está al medio es capicúa, ¿correcto? ¿Cierto? Sí. Sí. Ok, este número es capicúa. Sí. No solo mira los extremos. No solo miro los extremos. Primero miro los extremos. ¿Son iguales? Sí, me dice. Entonces, este número que está aquí a la mitad, en la pancita del número, tiene que ser capicúa también. Si se cumple esto, y además se cumple esto, entonces este número es capicúa, ¿correcto? Sí. Sí, dice. Ok, vamos a analizar otro problema. Fíjense, tenemos ese. Entonces, yo voy a mirar los extremos. Son iguales, dice, se cumple. ¿El número es capicúa? No. ¿Por qué? Porque este no es capicúa. Entonces, yo voy a ir a averiguar, ¿será que eres capicúa? Le pregunto, ¿cierto? A este número de aquí. Si me dice que no es capicúa, entonces este número no es capicúa. ¿Correcto? Sí, dice. ¿Sí? Perfecto. Entonces, y este otro, ¿no? Si yo tengo este, vamos a analizar extremos con extremos. ¿Son iguales? Le pregunto. No, me dice. Son distintos. Entonces, aquí directamente, ¿qué le digo? No es capicúa. Oye, siquiera, ¿para qué voy a preguntar si la pancita es capicúa? No es capicúa. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Sí, dice. Ok. Demostrar que un número de 5 cifras es capicúa es más difícil que demostrar que un número de 3 cifras es capicúa, ¿correcto? Sí. Entonces, yo puedo asumir que este problema, fíjense, este de aquí del medio, yo ya lo sé resolver de manera correcta. Entonces, ¿qué me dice? Sí, no, me dice va a depender de cómo es este, ¿no? Cuando yo le pregunte por esta sección, fíjense, si es capicúa, yo voy a asumir que ese problema yo ya lo sé resolver de manera correcta. Entonces, lo único que tengo que hacer es aumentarle esta complejidad que le estoy quitando para reducir. ¿De acuerdo? Entonces, analizaremos ese
esta cosa que acabamos de hacer aquí. Fíjense, lo vamos a escribir de manera general. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos, fíjense, un número polidígito de K cifras, ¿ya? Entonces, mi problema que se reduce, fíjense, a ir a averiguar si los extremos son iguales. ¿Ya? Si me dice que son iguales, entonces mi problema a su vez se reduce a ir a demostrar que este número, fíjense, si yo le quito esta cifra y le quito esta cifra, esto que me queda a mí es un número reducido. ¿Estamos de acuerdo? Es muchísimo más reducido que este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, Lice. Sí. Ahora voy a lanzar mi premisa. Fíjense, así, aventurera voy a hacer y le voy a decir, bueno, yo voy a asumir que el problema para decidir si n' es capicúa está correctamente resuelto. ¿Cómo lo hace? No importa. Está resuelto. ¿De acuerdo? Si es que este problema está resuelto, entonces para mí ya es fácil resolver el capicúa de n. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿cómo que no? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo? Porque ¿cómo se resuelve capicúa? ¿Qué Entonces, importa? los extremos Nuevamente, superiores. no interesa. Fíjate, lo único que sabemos es que este problema es más complicado que este. Si yo supiera resolver este problema y decidir si es capicúa o no, entonces yo podría ya resolver este problema grande, ¿cierto? ¿De qué dependería mi solución de saber si es capicúa n o no? De si este yo ya sé resolver. Yo voy a asumir que eso sé resolver de manera correcta. ¿Cómo lo hace? No importa, lo sabe resolver. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi suposición, esa es la premisa verdadera por la cual voy a partir para poder diseñar mi solución capicúa de n. Ya, esto es verdadero, correcto, no es cuestionable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esa suposición, fíjense, ¿cómo sería responder capicúa de n? Este n que tiene toditas las cifras. Esto va a ser equivalente, fíjense, a resolver el capicúa, fíjense, resolver el capicúa de n'. Va a ser equivalente a esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser equivalente a esto? Cuando resulta que su dígito de la posición k-1 es igual a su dígito 0. ¿Ya? Cuando estos dos son iguales, entonces, cuando se dice que este número es capicúa, va a depender de cómo es este número de la pancita. ¿Ya? Y este número evidentemente es un caso muchísimo menos complejo que este número original. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Para qué datos? Para cuando n hemos dicho que es polidígito. Entonces, mi problema está complicado de demostrar que es capicúa cuando tiene más de un dígito. Eso es difícil. Por otro lado, hemos analizado algunos casos. Hemos dicho que si tenemos un número complicado, fíjense, de hartas cifras, así es el número, hartas cifras tiene, dice que este me va a decir que no es capicúa, es falso. Cuando categóricamente me dice que no es capicúa, cuando resulta que los dígitos de sus extremos son diferentes. ¿Correcto? Si este dígito y este dígito no son iguales, entonces no tiene sentido de que sea capicúa, todito el número no es capicúa. ¿Correcto? Entonces aquí directamente ya le digo falso, aunque mi número sea polidígito. ¿Se entiende? Esos casos hemos analizado. ¿Sí? Sí, Lice. Sigue. ¿Cuál sería la versión más sencilla del problema?
que solo tenga un número. Un dígito. Un dígito, perdón. ¿Ya? Entonces, cuando tienes solamente un dígito, por defecto ese número es Capicúa. El 5, por ejemplo, es Capicúa. ¿Ya? Eso sería cuando n es menor que 10. ¿Correcto? Ok. ¿Para qué valores de n? Para n's que pertenecen a los enteros positivos, incluido el 0. Esto no sirve para números reales ni negativos. ¿De acuerdo? Lo siguiente que tenemos que explicar biencito es cómo conseguimos n'. Fíjense, ¿qué es n'? Esa es la pregunta. Este n', nosotros lo vamos a conseguir así. Fíjense, si es que este era n, estructuralmente hablando, n' es esta parte de la pancita. ¿Ya? Entonces, n', ¿a qué va a ser equivalente? N' es equivalente, fíjense, a este número n, ¿ya? A este número n, módulo que sería 10 elevado a la k menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo le digo 135 dividido entre 100, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar 1. ¿Y el módulo cuánto es? 35. ¿Cierto? Ese es mi n'. Y a este le voy a quitar la cifra de las unidades. A ese resultado le voy a quitar las unidades. Si a este 35 le digo dividido entre 10, ¿qué me va a dar? 3. O este 5. Y me quedo con el cociente. Entonces, fíjense qué he hecho. Le he quitado este dígito y le he quitado este dígito. ¿Con qué me he quedado? Con la parte media. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué es el dígito k menos 1? El dígito k menos 1, por lo que hemos podido ver aquí, sería n dividido entre 10 a la k menos 1. ¿Correcto? ¿Y qué es el dígito sub 0? En este razonamiento sería n módulo 10. ¿Correcto? Fíjense, todos mis valores de sub k menos 1, de sub 0, n', los estoy obteniendo de manera sistemática de mi dato de entrada complicado. Por eso es que yo puedo hacer esta relación. ¿Correcto? Y listo, ya está, listo para programar el asunto. ¿Qué necesitamos saber para resolver este problema? Nuevamente necesitamos saber K, ¿cierto? ¿K qué es? K es equivalente a la cantidad de cifras que tiene ¿quién? Que tiene mi número n. ¿Sí? ¿Listo? Hecho. Bien, nos venimos a programar y vamos a demostrar si un número es Capicúa o no. ¿Ya? Nuevamente nos vamos a agarrar esta parte y nos vamos a copiar porque fíjense, encontrar la cantidad de cifras de un número había sido bastante útil para razonar en complejidades que dependen de la cantidad de cifras de un número. ¿Ya? No depende del valor, sino depende de su composición. A mayor cantidad de cifras, entonces más complicado es mi problema. Así estamos razonando. ¿Correcto? Hacemos este ejercicio y le digo, bueno, nos construiremos la clase robot, otro robot, robot no sé cuánto ya es, robot 5, y escribiremos el procedimiento. Ya dice, este robotcito es responsable de poder decidir si es que un número es Capicúa, pero para eso, ¿qué necesito? Necesito calcular la cantidad de cifras que tiene el número, ¿no es cierto? Mi promesa de respuesta es un boolean, ¿no? Y le pregunto, ¿será que es Capicúa? Le digo, ¿quién? El número n. Eso es lo que yo estoy queriendo resolver. Entonces, mi promesa de respuesta va a ser un boolean, que me va a decir si es o no es Capicúa, ¿cierto? Eso. ¿Correcto? Ahí. Entonces, para esto necesitamos una variable local, que es k. ¿Y qué es k? K es la cantidad de cifras que tiene este número n. Necesitamos este dato para poder razonar, reducir. ¿De acuerdo? Entonces nos ponemos a pensar, a ver, ¿será que estamos en un caso fácil?
¿Cuándo estamos en un caso fácil? Cuando resulta que el famoso número es de una cifra. Si es de una cifra, entonces por defecto el número es Capicúa, ¿cierto? Es por defecto, por lo tanto le digo sí, es Capicúa. Todo número de una cifra es Capicúa. Caso contrario, si no es de una cifra, entonces quiere decir que es polidígito, ¿cierto? Es mayor, igual a 10. En este caso, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nos vamos a poner acá. Necesitamos construir nuestro n'. Ya lo vamos a hacer separadito. Bueno, no. Necesitamos ir a saber qué es de sub k menos 1 y qué es de sub 0. ¿Ya? O le podemos decir el dígito más significativo, el dígito menos significativo. Y entonces lo voy a llamar así. El dígito más significativo va a ser el resultado de ¿qué cosa? De ir a dividir n entre la parte entera, de pedirle hacer la potencia de 10 elevado a la k menos 1. ¿Correcto? Esto estoy obteniendo. Este es el más significativo de los dígitos. Y voy a obtener el menos significativo de los dígitos, que es el que vive en el lugar de las unidades. ¿Ya? Ese, ¿cómo se obtiene? N módulo 10. Así se obtiene. ¿Correcto? Acá voy ya de obtener mis dos dígitos. ¿Y por qué quiero obtener estos dos dígitos? Porque fíjense, bajo la condición de estos dígitos, hago este o hago este. Ya tengo una condición previa para aplicar esta parte o esta parte de la definición. Entonces, vamos a comparar. Yo le digo, ¿será que el dígito más significativo es igual al dígito menos significativo? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces el Capicúa se calcula así. Yo le digo, Capicúa va a ser el resultado de irle a preguntar si es Capicúa, mi n reducido. Pero mi n reducido, ¿cómo se lo obtiene? Mi n reducido se obtiene, dice, agarrando este n, ¿sí? Sacándole el módulo a la división que tenemos del número con la potencia de 10 a la k menos 1, ¿cierto? Eso, por un lado. Dice que ese valor lo tenemos que dividir, ¿correcto? Eso lo tenemos que dividir entre 10. Y ese sería el parámetro que vamos a mandar. ¿De acuerdo? Hasta acá. Vamos a borrar esta parte para que podamos tener visión, visibilidad. Esta parte de acá lo vamos a borrar. ¿No? Listo. Borramos, 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 vamos. Ok. Ahí estamos, ¿no? Entonces, fíjense, he agarrado, esto es n'. Ve, lo he traducido nomás lo que está ahí. Este es n'. Espero que no me falte nada y ya estaría. Caso contrario, si me dice que no son iguales, categóricamente mi respuesta Capicúa dice que es falso. ¿Cierto? Hago este. Y ya está. Por cualquiera de los tres lados me va a calcular bien. ¿Qué es dm de m? dm es el dígito más significativo. Y dm minúscula es el dígito menos significativo, que son enteros. A ver, compilaremos. Esperen, sí, sabía que aquí me iba a salir un error. A ver. Que tenemos esta llave con quién se está cerrando, Capicúa, ya, me falta uno. ¿Por qué me falta uno? A ver, ahora sí. No, a ver, vamos a agarrar, esto es n módulo esto. Allá, aquí me falta, ese está ahí, ahora sí. ¿No? Este se cierra con este, perfecto. Y ahora sí estamos calculando bien. Compilamos, venimos aquí y le pregunto, ¿no? Vamos a ver, ¿será que el 0 es Capicúa? Le pregunto, ¿qué me debería responder? True. ¿Ven? ¿Será que el 10 es Capicúa? Le pregunto, 10 es Capicúa, le pregunto, ¿qué me responde? Falso. ¿Ya? ¿Será que el 121 es Capicúa? True. ¿Será que el, 123, 2, no 1, es Capicúa? ¿Qué me debería responder? Falso. ¿Correcto? Falso. Muchísimo. Le decimos, ¿será que el 200S es Capicúa? Y ese me debería responder true. ¿De acuerdo?
Listo, acabamos de diseñar 3 ejercicios considerando inducción. O sea, entonces para ser Capicúa todos tienen que ser iguales. ¿Sí? No, no. Un Capicúa es un número que se lee igual de derecho que al revés. ¿Viste? Obviamente, si es que esto lo inviertes, es el mismo número, ¿no ve? Pero 1, 2, 3, 2, 1, falso ha salido. Claro, es, pues, a ver, ¿cuál? Dime, tu caso. 1, 2. 1, 2, 3, 2, 1. No. No, hace rato no hice, a ver, vamos, este creo que hice 4. No, este hice 2, 1, 1. Así le puse. Ese obviamente me va a dar falso, no es Capicúa. ¿Cierto? Este no es Capicúa, porque no se puede leer igual del derecho que al revés. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí, Ok, esta clase de pensamiento tienen que desarrollar y practicar, ¿ya? Para poder hacer procesos o diseñar procesos recursivos. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos el día lunes, jóvenes. Hasta el lunes, dicen. Nos vemos, Licen. Chao, Bueno, chao. Ulises, que le vaya muy bien. Gracias, hasta el Hasta lunes. lunes. Hasta el lunes, chicos. Dicen, pues, hubiera así ejercicios para resolver.